Millonario llora cuando una camarera negra hace bailar a su hijo discapacitado como nunca antes. En un restaurante exclusivo donde los multimillonarios cenan en silencio, un niño en silla de ruedas se encuentra atrapado en su propio mundo de dolor y silencio. 3 meses después del accidente, David Wellington, de 10 años, no ha hablado, sonreído ni mostrado ningún signo del niño alegre que era antes. Su padre, Marcus Wellington III, ha probado todo lo que el dinero puede comprar: los mejores médicos, las terapias más caras, los mejores tratamientos. Nada ha funcionado. Esta noche, mientras padre e hijo se sientan en un incómodo silencio rodeados por la élite de la sociedad, ninguno de los dos espera que sus vidas estén a punto de cambiar para siempre. A veces, los milagros más profundos no provienen de aquellos con más recursos, sino de aquellos con el corazón más grande. Marcus Wellington III estaba sentado, rígido, con su traje de $1000, mirando a su hijo David, de 10 años, a través de la ventana del restaurante. El niño no había hablado en 3 meses, desde el accidente que lo dejó en silla de ruedas y atrapado en el silencio. Marcus había construido un imperio valorado en miles de millones, pero no podía comprar la sonrisa de su hijo. Su esposa lo había abandonado, alegando que le importaban más las cotizaciones bursátiles que la recuperación de su hijo. El exclusivo restaurante debía ser un lugar tranquilo para cenar, lejos de miradas indiscretas y juicios susurrados. Marcus apretó el teléfono, comprobando las últimas noticias del mercado para evitar mirar la mirada perdida de David. «Señor, su mesa está lista», anunció la camarera, su voz atravesando su coraza mental. El comedor zumbaba con las conversaciones en voz baja de la élite de la sociedad, pero David permanecía inmóvil, mirando fijamente su comida intacta. Marcus sintió el peso familiar de la impotencia aplastándole el pecho. Había contratado a los mejores terapeutas, visitado a innumerables especialistas, gastado dinero en todas las soluciones posibles. Nada funcionaba. Su hijo existía en un mundo al que Marcus no podía penetrar, por muchos ceros que hubiera en su cuenta bancaria. Los demás comensales echaban miradas ocasionales, con expresiones que mezclaban la lástima y la curiosidad. Marcus quería proteger a David de sus miradas, pero incluso sus instintos protectores le parecían insuficientes. Se inclinó sobre la mesa y tocó brevemente la mano de su hijo antes de que David la apartara. Keisa Johnson se acercó a su mesa con elegancia, con una sonrisa sincera a pesar del largo turno que le esperaba. Llevaba 2 años trabajando en Le Bernardin y ahorraba todas las propinas para mantener a su abuela y pagarse los estudios de enfermería. A sus 24 años, entendía la lucha por la supervivencia como estos clientes adinerados nunca lo harían. Su abuela le había enseñado que todas las personas merecían dignidad, independientemente de sus circunstancias. Al acercarse a la mesa de los Wellington, se fijó en la postura retraída del niño y en la mirada desesperada del hombre. Algo en aquella escena le recordó a su hermano pequeño, que tenía autismo, y a la forma en que su familia había aprendido a conectar con él en momentos inesperados. «Buenas noches, caballeros», dijo Keisa en voz baja, con una calidez que parecía romper el ambiente formal del restaurante. David levantó la vista brevemente y ella vislumbró la inteligencia que se escondía tras su expresión cautelosa. Marcus se enderezó, preparando su habitual respuesta despectiva al personal de servicio, pero algo en la presencia de Keisa le hizo detenerse. Ella se arrodilló ligeramente, poniéndose a la altura de los ojos de David sin hacer alarde de ello. «Me encantan tus zapatillas», dijo en voz baja, fijándose los zapatos con motivos de superhéroes que llevaba el niño debajo de la mesa. Los dedos de David se movieron ligeramente, el primer movimiento voluntario que Marcus había visto en semanas. Keisa no insistió, simplemente mantuvo su presencia amable mientras tomaba la comanda, tratando a David con el mismo respeto que mostraba a su padre. El pianista del restaurante comenzó a tocar una suave melodía de jazz, pero Keisa tarareaba con otro ritmo mientras trabajaba. Su abuela siempre había dicho que la música era el lenguaje universal, capaz de llegar a las almas que las palabras no podían tocar. Durante su descanso, se fijó en que David había girado ligeramente la cabeza hacia la cocina, donde la radio del personal ponía una canción contemporánea de R&B. Su pie comenzó a golpear casi imperceptiblemente el reposapiés de la silla de ruedas. Marcus siguió la mirada de su hijo, con expresión de confusión mientras trataba de entender que había captado la atención de David. El sonido era amortiguado, apenas audible por encima del ruido ambiental del restaurante, pero había algo en el que parecía resonar en el niño. Keisa tomó una decisión que podría costarle el trabajo. Se acercó al gerente, le explicó lo que había observado y le pidió permiso para intentar algo poco convencional. El gerente, inicialmente escéptico,
Accedió al ver la desesperación en los ojos de Marcus y la sutil respuesta que David había mostrado a la música. Pidió al pianista que hiciera una pausa y que subieran un poco el volumen de la radio de la cocina. El ritmo de la canción de R&B llenó el comedor, lo que hizo que varios clientes se giraran sorprendidos. La respuesta de David fue inmediata. Sus hombros comenzaron a moverse ligeramente y su cabeza se balanceaba al ritmo de la música. Marcus observaba con asombro cómo su hijo mostraba signos de vida por primera vez desde el accidente. La transformación fue gradual, pero innegable. Las manos de David comenzaron a moverse y sus dedos tamborileaban contra los reposabrazos de la silla de ruedas al ritmo de la música. Otros comensales dejaron de conversar, atraídos por la inesperada escena que se desarrollaba ante ellos. Keisa comenzó a moverse al ritmo de la música, y su gracia natural convirtió el momento en algo hermoso, en lugar de un espectáculo. Había aprendido de su hermano que, a veces, los avances no se logran a la fuerza, sino encontrando la frecuencia adecuada para conectar. Sus movimientos eran sutiles, respetuosos, diseñados para animar, no para actuar. Los ojos de David la siguieron y, por primera vez en meses, una sonrisa se dibujó en sus labios. Marcus sintió que los muros emocionales que había construido con tanto cuidado comenzaban a resquebrajarse. Su hijo estaba respondiendo a la bondad instintiva de una joven negra de una manera que cientos de miles de dólares en terapia no habían logrado. No se le escapaba la ironía. Había pasado toda su vida creyendo que el dinero podía resolver cualquier problema, y sin embargo, este avance provenía de algo que no se podía comprar. Se le llenaron los ojos de lágrimas al ver cómo David se animaba cada vez más. Los demás clientes parecían desvanecerse mientras Marcus se centraba por completo en la alegría emergente de su hijo. Keisa continuó con sus amables ánimos, creando un espacio seguro para que David se expresara sin juicios ni expectativas. El momento se sintió sagrado, trascendiendo las fronteras de clase, raza y circunstancias que normalmente dividían sus mundos. La silla de ruedas de David comenzó a rodar ligeramente mientras se movía al ritmo de la música, con todo su cuerpo ahora involucrado en el ritmo. Keisa, reconociendo el momento decisivo, lo animó suavemente imitando sus movimientos mientras se colocaba de pie junto a la silla. Ya había visto esta transformación antes con su hermano, el momento en que la música liberaba algo que había estado atrapado en su interior. Los demás clientes del restaurante observaban en silencio, atónitos, mientras el niño discapacitado comenzaba a expresarse con una libertad que parecía imposible momentos antes. Marcus se agarró al borde de la mesa, abrumado por la vitalidad emergente de su hijo. El lujoso restaurante parecía surrealista mientras se desarrollaba a este momento tan profundo, que desafiaba todas las creencias sobre la curación y la conexión. El baile evolucionó de forma natural, con Keisa siguiendo el ejemplo de David en lugar de intentar dirigirle. Sus movimientos eran fluidos pero respetuosos, creando una complicidad que honraba su autonomía al tiempo que le animaba con delicadeza. La risa de David llenó de repente el aire, un sonido que Marcus no había oído desde antes del accidente. Las manos del niño se movían expresivamente y la parte superior de su cuerpo se balanceaba con creciente confianza a medida que encontraba el ritmo. Otros miembros del personal se habían reunido en la puerta de la cocina y observaban la escena con lágrimas en los ojos. Incluso los clientes más reservados parecían conmovidos por la autenticidad del momento. El baile no era profesional ni pulido, pero era puro y real, de una forma que traspasaba las apariencias sociales. Marcus se levantó bruscamente, haciendo que la silla rozara el suelo, abrumado por la emoción. Las lágrimas corrían por su rostro mientras veía a su hijo cobrar vida de una forma que creía perdida para siempre. El multimillonario que dominaba las salas de juntas e influía en los mercados se sentía impotente ante la sencilla belleza de la conexión humana. Se acercó a la silla de ruedas de David y se arrodilló a su lado, como había visto hacer antes a Keisa. «¿Papá también puede bailar?», preguntó con voz quebrada por la vulnerabilidad. David asintió con entusiasmo y extendió la mano para tomarla de su padre. Los tres, el multimillonario, la camarera y el niño discapacitado, comenzaron a moverse al unísono, creando un momento de unidad que trascendió todas las barreras que la sociedad había construido entre ellos. El restaurante estalló en un aplauso espontáneo cuando los demás comensales se sintieron conmovidos y se unieron a la celebración. Lo que había comenzado como un avance íntimo se había convertido en una afirmación colectiva del potencial y la dignidad humanos. Keisa dio un paso atrás, dejando a padre e hijo disfrutar de su momento, pero permaneciendo lo suficientemente cerca como para seguir ofreciéndoles apoyo. Entendía que su papel era facilitar, no atribuirse el mérito del avance de David.
La música continuó y la alegría de David se contagió, extendiéndose por toda la sala mientras la gente era testigo del poder de la compasión y la conexión auténtica. Marcus miró a Keisa con una gratitud que iba más allá de las palabras, reconociendo que ella le había devuelto a su hijo con nada más que amabilidad y comprensión intuitiva. Cuando la música se desvaneció y los aplausos se apagaron, Marcus apartó a Keisa a un lado, con la voz cargada de emoción. ¿Cómo lo supiste?, le preguntó, desesperado por comprender cómo había llegado a su hijo cuando costosos especialistas habían fracasado. La respuesta de Keisa fue sencilla, pero profunda. Lo vi a él, no a su discapacidad. Mi hermano me enseñó que todo el mundo tiene su propio lenguaje, solo hay que estar dispuesto a escuchar. Sus palabras golpearon a Marcus como un golpe físico, obligándole a enfrentarse a sus propias suposiciones sobre la curación, la conexión y el valor de la intuición humana por encima de los recursos económicos. Se dio cuenta de que, en su frenética búsqueda de soluciones, había estado tratando la condición de David como un problema que había que resolver en lugar de como una persona a la que había que comprender. La conversación continuó mientras Marcus conocía los antecedentes de Keisa, su lucha por mantener a su familia mientras estudiaba enfermería, su experiencia cuidando a su hermano autista y la sabiduría de su abuela sobre cómo tratar a todas las personas con dignidad. Cada revelación desafiaba más profundamente la visión del mundo de Marcus. Aquí había una mujer que poseía una visión que su dinero no podía comprar, una sabiduría a la que su privilegio no le daba acceso. Ella le había dado gratuitamente lo que él no podía comprar, y el contraste le obligó a examinar todo su enfoque de la vida y las relaciones. David observaba desde su silla de ruedas, todavía radiante por el gran avance, sin saber que su baile también había iniciado una transformación en su padre. Marcus tomó una decisión impulsiva que cambiaría varias vidas. Se ofreció a pagar los estudios de enfermería de Keisa, pero ella se negó inicialmente, ya que no quería caridad. No es caridad, insistió Marcus. Es una inversión en alguien que claramente tiene dones que el mundo necesita. Su negociación se convirtió en una conversación más profunda sobre la dignidad, las oportunidades y la responsabilidad que conlleva el privilegio. Keisa finalmente aceptó, pero solo si Marcus también creaba un fondo para ayudar a otros trabajadores del sector servicios a formarse. El acuerdo al que llegaron fue más que financiero, fue un pacto para utilizar los recursos para el desarrollo humano genuino en lugar de para la mera exhibición de riqueza. Los acontecimientos de esa noche habían revelado verdades incómodas sobre la vida de Marcus. Había estado tan centrado en acumular riqueza que había perdido de vista lo que realmente importaba. El gran avance de su hijo no había venido de tratamientos caros, sino de la conexión humana genuina que le había ofrecido alguien a quien la sociedad podría considerar inferior. La ironía era devastadora y liberadora al mismo tiempo. Mientras observaba a David seguir moviéndose al ritmo que aún resonaba en su cabeza, Marcus comprendió que la curación no se podía comprar, solo se podía facilitar a través del cuidado y la comprensión auténticos. La joven camarera negra le había enseñado más sobre su propio hijo en una noche que años de costosas sesiones de terapia. En cuestión de horas, un vídeo del baile de David se había difundido por las redes sociales, publicado por clientes del restaurante conmovidos que habían sido testigos de la transformación. Las imágenes mostraban el momento exacto del cambio: un niño discapacitado que encontraba la alegría, un padre que redescubría a su hijo y una joven negra que facilitaba un milagro con su simple amabilidad. El pie de foto decía: el hijo de un multimillonario baila por primera vez desde el accidente gracias a una camarera que vio su potencial. Llegaron comentarios de espectadores de todo el mundo que compartían sus propias historias de superación, conexión y el poder de ver más allá de las circunstancias superficiales. El vídeo se convirtió en un símbolo de esperanza y de las posibilidades humanas que trascienden las fronteras raciales y económicas. Marcus vio cómo el vídeo se hacía viral con sentimientos encontrados. Por un lado, quería proteger la privacidad de su familia, pero también reconocía el poder de la historia de David para inspirar a otros. En los comentarios, cientos de familias que se enfrentaban a retos similares les agradecían que hubieran compartido un momento tan vulnerable. Padres de niños discapacitados se pusieron en contacto con ellos para pedirles consejo y compartir sus propios avances. El vídeo se había convertido en algo más que su historia personal. Representaba la posibilidad de conectar más allá de cualquier barrera. Marcus se dio cuenta de que el baile de David se había convertido en un regalo para innumerables familias que luchaban con sus propios retos. La atención mediática que siguió fue intensa, pero en gran medida positiva. Los medios de comunicación querían entrevistar a los tres participantes, centrándose en la historia de la conexión inesperada y el avance.
Marcus utilizó la plataforma para destacar la importancia de tratar con dignidad a los trabajadores del sector servicios y de invertir en oportunidades educativas para las personas que lo merecen. Keisa se convirtió en defensora de las familias que se enfrentan al autismo y a la discapacidad, utilizando su nueva plataforma para compartir estrategias prácticas para la conexión y la comprensión. David, que seguía sin hablar, se había convertido sin quererlo en un símbolo del potencial humano y del poder de ser visto realmente por otra persona. El impacto de la historia se extendió mucho más allá de las redes sociales. El restaurante se convirtió en un lugar de encuentro para familias con niños discapacitados que esperaban recrear la magia de aquella noche. Keisa completó su carrera de enfermería con el apoyo de Marcus y se especializó en la atención pediátrica de niños con dificultades de desarrollo. Marcus reestructuró su fundación para centrarse en las oportunidades educativas y las iniciativas de accesibilidad. Los tres mantuvieron su amistad, y David siguió bailando cada vez que escuchaba la música adecuada. Su historia se convirtió en un testimonio duradero de la verdad de que las transformaciones más profundas no suelen provenir de soluciones costosas, sino del simple acto de ver y valorar la humanidad de los demás. Meses más tarde, Marcus estaba en el mismo restaurante, viendo a David actuar en un evento benéfico en apoyo de familias con niños discapacitados. El niño había progresado mucho desde aquel primer avance, desarrollando su propio estilo de expresión, que incorporaba tanto el movimiento como su limitada capacidad verbal. Su confianza había crecido exponencialmente y se había convertido en una inspiración para otros niños que se enfrentaban a retos similares. El evento benéfico recaudó millones de dólares, pero lo más importante es que creó una comunidad de apoyo para familias que se sentían aisladas en su lucha. Marcus ya no veía su riqueza como una herramienta de control, sino como un recurso para amplificar el tipo de conexión humana que había salvado a su hijo. Keisa, ahora enfermera titulada especializada en terapia del desarrollo, había vuelto a trabajar como voluntaria en el evento. Observaba a David actuar con orgullo, sabiendo que su primer baile no solo había desencadenado su recuperación, sino un movimiento más amplio hacia la comprensión y la inclusión. Su enfoque de la atención al paciente se había visto influido por las lecciones de aquella noche sobre la importancia de ver más allá del diagnóstico y fijarse en la persona. Había desarrollado programas que incorporaban la música y el movimiento en la terapia para niños con diversas discapacidades. La beca que ella y Marcus habían creado había ayudado a cientos de estudiantes procedentes del sector servicios a seguir carreras en el ámbito de la salud. El restaurante también se había transformado tras los acontecimientos de aquella noche. La dirección había puesto en marcha programas para formar al personal en materia de discapacidad y había creado opciones gastronómicas adaptadas a las necesidades sensoriales de las familias con niños especiales. El pianista incorporaba ahora regularmente música contemporánea a su repertorio y el personal había aprendido a reconocer cuando los clientes podían beneficiarse de un enfoque más flexible y compasivo en el servicio. El establecimiento se había hecho famoso no solo por su buena cocina, sino también por su compromiso con la dignidad y la inclusión de todos los clientes. Al terminar la velada, Marcus reflexionó sobre lo profundamente que había cambiado su vida. El hombre que antes medía el éxito únicamente en términos económicos ahora comprendía que la verdadera riqueza residía en las relaciones humanas y en la capacidad de ver el potencial de cada persona. El baile de David había sido el catalizador de una transformación que iba mucho más allá de su familia. Había cuestionado los prejuicios sobre la discapacidad, la raza, la clase social y la naturaleza misma de la curación. La joven camarera negra que se había arrodillado al nivel de su hijo los había elevado a todos a una comprensión más elevada de lo que significaba ser verdaderamente humano. El legado de ese baile siguió extendiéndose, tocando vidas y cambiando perspectivas con cada vez que se contaba su historia. El baile de David se convirtió en algo más que un gran avance, se convirtió en un movimiento. El vídeo de su transformación recordó al mundo que la curación no proviene de la riqueza, sino del simple acto de verse realmente unos a otros. En una sociedad dividida por la raza, la clase social y las circunstancias, su historia demostró que la conexión humana trasciende todas las barreras. ¿Qué pasaría si todos miráramos más allá de las apariencias superficiales para ver el potencial de cada persona que conocemos?